Hermanos, pues qué gusto nuevamente volvernos a encontrar por este medio. Y bueno, pues qué gusto que también estamos dispuestos a estudiar la palabra de Dios, porque pues de eso se trata esto. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy fenomenal, porque es el tema de la santificación. Y este tema o este título de este tema le hemos puesto sepultura, gracia y Espíritu Santo, necesarios para la santificación. Así que va a estar esto buenísimo. Yo espero que tú ya tengas tu cuaderno, tu Biblia a un lado, que ya hayas leído los capítulos 6, 7 y 8, porque ahí es donde nos vamos a ubicar. Por cuestiones de tiempo y de avance, hermano, pues no vamos a poder leer versículo por versículo, por eso está el compromiso de leer previamente los capítulos para poder ir avanzando en esta comprensión juntos de esto, porque así como tú estás aprendiendo, pues yo también estoy aprendiendo contigo, desde luego. Y bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a empezar con este tema tan interesante. Y Espíritu de Dios, tú eres el que eres nuestro maestro, tú eres nuestro compañero, tu presencia sublime, Señor, la invocamos en esta hora entre nosotros para que seas tú el que nos guíe, seas tú el que nos enseñe, seas tú el que puedas tocar nuestra mente, nuestro corazón, abras nuestros ojos, abras nuestros oídos, Señor, pero principalmente, Señor, toca nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Te damos tantas gracias por esta oportunidad de volvernos a encontrar, de juntos poder estudiar la palabra y pues también reconocerte en nuestras vidas, sabiendo que tú eres y eres en todos lados. Gracias por toda nuestra familia, Señor, cercana, lejana, porque estos medios nos acercan de alguna manera, nos podemos ver, nos podemos escuchar, y aunque sea solamente de una parte, Señor, yo sé que tú obras, Padre, tu perfecta voluntad a distancia. Rogamos por cada hermano en la fe, por cada visitante que quiera escuchar este mensaje, que pueda ser edificada su vida, que pueda ser renovado, que pueda ser desafiado también, Padre, a experimentar este camino que nos conduce a la vida eterna. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos das, y en esta agradecemos la oportunidad nuevamente de estar juntos. En tu nombre, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestra alma, cuerpo y espíritu, y sé tú, Señor, el que los guíe en esa dirección que tú deseas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, pues yo quisiera empezar con el versículo 1 del capítulo 6 de Romanos. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, pues esta parte del pecado, que de alguna manera ya la tratamos, ya la hablamos, y que sabemos que el pecado va a producir un efecto y es la muerte. A mí me llamó mucho la atención que este capítulo 6, hermanos, de 23 versículos con los que cuenta, está también casi 20 veces la palabra muerte, o la palabra muerto, o morir, o morimos. De alguna manera, ahorita lo vamos a ver, esta parte de bautizados también tiene que ver con la muerte, y pues esta parte de la sepultura, pues definitivamente que no tiene de otra, y se refiere a muerte. Y bueno, pues yo te decía al inicio de este momento que sepultura, gracia y Espíritu Santo son necesarios para la santificación.
Y estamos en esta parte en donde el Señor va a producir en nosotros un cambio, porque el Señor, hermanos, no es quien arregla a las personas. No podemos decirlo, no las compone, sino que Él nos aniquila completamente en lo que éramos para poder crear en nosotros lo que éramos o lo que Él diseñó desde los tiempos antes de que estuviéramos en esta tierra, que fuéramos. Entonces, ese proceso de renovación, de vida nueva, de nueva oportunidad que nosotros iniciamos por medio de nuestra conversión, es la santificación. Y esta parte de la muerte es muy interesante porque el morir viene precisamente como el elemento inicial de este proceso de santificación. Cuando yo he reconocido mi pecado delante del Señor y de verdad me ha dolido en mi corazón el mal o lo mal que me he comportado, el mal que le he hecho a mi prójimo, pero principalmente entiendo que lo he hecho a Dios. Y hay de verdad dentro de mi corazón ese sufrimiento, esa vergüenza, ese dolor de que fue a Él a quien lo dañé, al quien le causé ofensa, a quien herí su corazón. Pues hermano, realmente estamos iniciando bien nuestro camino. Y esta parte del bautismo dice en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, pues déjame decirte que esta palabra de bautismo tiene en su original la palabra baptismo, que es sumergir, sumergir. Y tiene relación con algunos rituales religiosos judíos, pero también, hermano, en la época de los griegos había grandes tinas en donde estas tinas estaban de colores y era donde se sumergía la tela en el color natural para poderla teñir. Y este lienzo tenía que ser completamente sumergido y entraba en su estado natural, y al ser sumergido en estas tinas, obviamente pues salía del color de la tina que era sumergido. Y esto era, dependiendo ya la intensidad y el tono y los colores, pues lienzo podía ya ser puesto ya para un escurrimiento. Pero nunca más volvía a ser el lienzo del color o de la forma como había entrado. Era completamente distinto. En nuestras iglesias hermanas, algunas creen que este proceso de la santificación es inmediato. Una vez que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo, en ese momento ya nosotros somos personas diferentes. Nosotros como bautistas, y a lo mejor tenemos algunos otros hermanos afines, como las asambleas de Dios o algunos hermanos pentecostales, que también ven que hay un tiempo en el que nosotros estamos en ese tratamiento de parte de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, para que nosotros vayamos tratando con esas cosas que han venido a dañarnos como personas y alejarnos de Dios principalmente. Entonces, esta parte del bautismo va a ser un símbolo, hermanos, hablando ya en lenguaje cristiano, un símbolo en el que vamos a ver la muerte, pero también la resurrección. Una muerte a la persona que éramos, y entonces va a venir una resurrección también, porque así como Jesucristo fue sepultado, también sabemos que no quedó allí, que Él resucitó al tercer día. Y este símbolo del bautismo
Una vez que yo ya he aceptado a Jesucristo en mi corazón y deseo obedecerle, uno de los primeros pasos en nuestra congregación y bíblico es que nosotros hagamos después de la confesión pública, pues que nosotros nos bauticemos. Y esta parte es una identificación con Jesús en su muerte al pecado, porque Él cargó en sí todo el pecado del mundo y nosotros pues de lo nuestro. Entonces morimos a nuestra vieja naturaleza y somos levantados a una nueva vida, a una nueva oportunidad. ¿Recuerdas lo que te comentaba de Abraham? Cuando Abraham fue llamado por Dios, en su haber empezó, una vez que él creyó y obedeció al Señor, empezó en su a ver, valga la redundancia, nuevas oportunidades, una vida nueva, una vida diferente de caminar con Dios. Y esto, hermanos, pues definitivamente es a lo que nosotros estamos ya procediendo, a una vida nueva, a una vida diferente. Y esta vida pues va paso a pasito, paso a pasito. Nosotros creemos que así es. Y el pecado, hermanos, no muere, o sea, sí muere en términos de un símbolo, pero sabemos que nos está rodeando por todos lados, ¿no? Esta parte del pecado y de la pecaminosidad. Sin embargo, bueno, vamos a ir viendo poco a poquito esto. Entonces, en el caso del símbolo del bautismo, hablado y mencionado en el libro de Romanos, es precisamente un símbolo de muerte, pero también de resurrección. Por otro lado, fíjate que yo te comentaba también esta parte de cómo Dios ha dejado en toda su creación también indicadores o símbolos para que nosotros podamos reconocerlos y relacionarlos. En, en la naturaleza, si tú observas, cada temporada, y quizás en la época mía, ¿verdad? De cuando yo era niña, pues como que yo veía más marcadas las estaciones del año, como que ahora a veces las vemos todas en un día, a veces están a destiempo, pero lo que no podemos dejar de ver es de que en el caso de los árboles, estos llega un momento en el que están fructíferos, están frondosos, están llenos de vida en el sentido de que alojan a pajaritos y es un ambiente diferente el que crean estos árboles frondosos. Y también se da un momento en el que estos árboles empiezan a resecarse en sus hojitas y estas mueren y entonces caen y entonces el árbol de eso frondoso pues llegan a verse muy pelones, ¿no? Están peloncitos. Y nuevamente viene un ciclo en el que otra vez vuelve a retoñar ese árbol, vuelven a aparecer nuevas hojitas, vuelve a venir toda la alegría y la algarabía de los pájaros, y esto es cíclico. Pues bien, yo te puedo decir que en la escritura nos habla de ser plantados y de alguna manera está haciendo alusión a las plantas, a las cosechas, a las flores también, porque todas estas van teniendo sus procesos. Hay momentos en los que vemos a las flores que están los botoncitos y en su tiempo de vida y en su tiempo también pues de que son fructíferas, pues van abriendo esos botones hasta llegar a un punto máximo de mayor hermosura, pero también llega el momento en el que los pétalos empiezan a caerse y se queda el tallito pelón, ¿no? Entonces, pero en el caso de las flores, si permanecen en su origen, aunque ésta fructificó, si se queda unida a lo que es lo que la sostiene, entonces podrá fructificar nuevamente. Y esto, hermano, es porque precisamente también en nuestro proceso
el Señor está creando, está, sí es cierto, tratando con nosotros en cosas, mueren cosas, pero también renuevan nuevas cosas. Y esta es una esperanza que vemos continuamente en nuestra vida. Por otro lado, también tenemos muy presente como cristianos, que es precisamente en esa cruz en donde nosotros vemos el sacrificio de Jesús, pero también vemos a una cruz vacía, porque Él fue quitado de esa cruz, Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Y todo lo que conlleva esta cruz, nosotros lo recordamos cada vez que la vemos. Por otro lado, también nosotros podemos ver que a través de este sacrificio de Jesús, pues nosotros nos vamos cada vez más arraigando en nuestra fe de lo que Él hizo por nosotros y nuevamente se hace como ese pacto de amor, de entender lo que hacemos, por qué lo hacemos, porque el precio que se pagó por nuestro rescate pues fue muy alto. Y nosotros decimos entonces que somos muertos al pecado porque empezamos a separarnos. La muerte en su contexto de significado es eso, una separación. Empezamos a entender que hay cosas en nuestra vida que no nos convienen, que no son buenas, que nos estaban llevando a malas cosas y entonces nos vamos alejando de todas esas cosas convencidos de que eso no es para nosotros ya. Si nosotros de verdad queremos pues seguir a Jesús, obedecerle, y va habiendo un lavamiento en nuestro ser a medida que nosotros conocemos a Dios. Y aquí, hermanos, pues entra definitivamente la fe como un protagónico en nuestras vidas, porque nosotros podemos empezar a ver en nosotros mismos que hemos pasado de muerte a vida, de separación de Dios a estar unidos ahora con Dios, de haber estado en cosas que le desagradaban a Dios y que nosotros nos gozábamos en ellas inclusive, pero al entender que esas cosas le ofenden a Dios, le ofendían a Dios, y nosotros ya no queremos más ofenderlo, nos vamos apartando de esas cosas y entonces empezamos en este camino de la santificación. Y esto, hermanos, pues cuando nosotros vemos, ¿verdad? Pues que esas cosas que estaban muertas, esos cadáveres, ¿verdad? Que ya estaban sepultados, se quieren levantar, pues nosotros con toda la certeza de nuestra fe, pues nosotros tenemos que sacar una vara, ¿verdad? Y decirle que están muertos, que no vuelven más, que ya no nos pueden llevar nuevamente a lo mismo porque nos hemos apartado de ellos. Y no tenemos, hermanos, más que resistir a estas cosas. Y dice la Escritura que si nosotros resistimos al diablo, entonces él huirá de nosotros. Y esto es en ese caminar, hermanos, pero en algunas cosas que definitivamente ya sabemos que eso nos orillaba a todo lo malo, pues ya no podemos estar coqueteando con esas cosas. Se tienen que terminar completamente y nos tenemos que alejar porque estamos ya muertos, separados de esas cosas. Entonces tenemos que dejarlas. Y fíjate nada más que también junto con esto viejo, esto que ya no es bueno, o esa vieja naturaleza en la que estábamos, pues entonces ahora nosotros estamos en una posición diferente. Y esa posición diferente es una visión más allá de esta vida,
pero también que empezamos a disfrutar desde este momento que estamos vivos aún. Y somos nosotros testimonio personal, cada uno, de las cosas en las que estábamos y en las cosas en las que nos hemos ido alejando, pues gracias a Dios, ¿no? Y si tú tienes la oportunidad nuevamente nada más de poder ubicar el número de veces que se repite esta palabra, vas a llegar a la conclusión que yo llegué, en donde la sepultura, el estar muerto, es necesario para que nosotros podamos ir avanzando en este tiempo de nuestra santificación. Quiero pasar ahora al capítulo 7 de Romanos, en donde nosotros ahora vemos la gracia. Pero hay una parte interesantísima que yo te quiero decir, porque vamos o quiero que leamos en me voy a regresar tantito, en el 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay un fundamento aquí que está poniendo Pablo respecto a la gracia, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es algo muy interesante, hermanos. Yo estuve rumiando, ¿verdad? En este capítulo 7, esta parte, pero sí veo ahí un fundamento previo que marca Pablo, y es que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este capítulo 7, al igual que el sexto, se repite reiteradamente la palabra ley, 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 ley. Y también, de acuerdo a la proporción de los números de los versículos, 25 versículos, casi 20 veces también se repite nuevamente la palabra ley. Y el Señor habla aquí de algo muy importante. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero ya leímos un versículo previo en donde nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y fíjate que aquí el Señor hace una analogía muy interesante, porque nuevamente Él ve o toma como ejemplo un matrimonio y nos pone a nosotros como esposa de un marido que, aunque es bueno, aunque este marido primero es justo, lo cierto es que también este marido es muy severo, muy severo. Y este marido se llama la ley. Y este viejo esposo que menciona aquí Pablo, pues sí está representado por Moisés, pero hay que recordar un poquito la historia de Moisés para que podamos entender por qué la ley era buena, por qué la ley es justa, pero por qué también la ley es muy severa. Y ese es el primer esposo que teníamos, y así lo pone Pablo. Y dice también a los que conocen la ley, obviamente se está dirigiendo al pueblo judío, porque ellos estaban direccionados supuestamente, ¿verdad?, por la ley y la conocían, pero también veían que esta ley era muy severa, porque por cuanto tú faltaras a uno, tan solo a uno de esos
mandamientos de la ley, entonces anulabas completamente todo. Y en algunos pues eras digno de muerte. Pero por haber anulado o cometido una falta en alguno, pues te descalificaba completamente. Y es bueno porque el hombre vivía antes sin ley, podía hacer las cosas y el hombre no sabía que eso era pecado, hasta que en tanto vino la ley y se reveló como tal, entonces el hombre sabe lo que es bueno o es correcto y lo que no debe de hacer. Y fíjate que esta parte es importante porque en las culturas antiguas, sobre todo, esta parte donde se le podía quitar la vida a otro semejante, pues era un atributo digno, era algo muy bueno, pero cuando nosotros nos ponemos delante de la ley, sabemos que esto no es correcto, era incorrecto, es incorrecto. ¿Por qué? Porque la vida está solamente en el poder de Dios, en las manos de Dios y no en las del ser humano. Y culturalmente podemos ver que mientras que en algunas culturas son muy severos para castigar, ¿no? En culturas orientales, por ejemplo, cuando se llegaba a ver a una persona robando y pues lo cachaban, entonces pues se le cortaba la mano o las manos, o en algunas hasta los pies, ¿no? Y quedaban ya marcados para toda la vida, de alguna manera para que quedara la evidencia en esta persona física de lo que hizo, de quién era, y hermanos, pues esto es también vergonzoso. Pero era necesario que la ley apareciera para que nosotros supiéramos el grado de maldad en el que nosotros también nos encontrábamos. Era buena, era justa, pero también muy severa. Y así era este primer esposo de la ley. Y podemos, te decía, recordar a Moisés, un siervo de Dios, que cuando tú conoces su historia te das cuenta que fue un hombre muy sufrido. Fue un hombre que le toca primero ser confrontado en su vida personal acerca de un error que él comete muy grave al haber matado a un egipcio y haber huido, pero también haberlo ocultado a este egipcio. Y los judíos que pudieron ver este evento, pues sucede en otra ocasión que dos judíos están discutiendo entre ellos y Moisés les llama la atención y estos hombres que sabían lo que ya había hecho con anterioridad, ¿qué es lo que hacen ahora? Pues le reprochan y le dicen que nos vas a hacer lo mismo que al judío, aquel que mataste y enterraste y ocultaste. Híjole, qué vergüenza, ¿no? Para Moisés esto. Pues no había la ley, para ellos no había ley, y si entre ellos se mataban, pues era justo. Sin embargo, pues esto avergüenza mucho a Moisés, él huye y se va otros 40 años, o tenía 40 años, se va 40 años al desierto y va acumulando años hasta que nuevamente Jehová se aparece en una zarza ardiendo y entonces al hablarle, ¿verdad? Por su nombre, él pues se queda impactado. Pero por otro lado, la misión que le da, pues es doblemente impactante. Y sobre todo el ser confrontado nuevamente ahora con sus su antigua familia, en la antigua nación donde él creció, donde él vivió, pues imagínate, era una situación muy fuerte para él. Cuando él logra sacar al pueblo de Israel, de Egipto, pues imagínate nada más que la travesía por el desierto fue también muy larga y lo que era un trayecto de no mucho tiempo, él va a estar en el desierto otros 40 años. Y en estos 40 años, la relación que él tenía con Dios era hermosa,
era amigo de Dios, pero el pueblo era una multitud y era muy difícil tratar con estas personas, con este pueblo. Había veces que eran demasiado dóciles, pero había otras que eran demasiado demandantes y esto era muy difícil para él. Y en toda esta travesía de 40 años, llegó un momento ya cansado de todo este tiempo con este pueblo, en el que él desobedeció una orden de parte de Jehová y esa desobediencia a esa orden que le dio Jehová lo anula completamente para entrar a la tierra prometida. Y realmente uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible si tanto tiempo? Bueno, cuando tú lees esa historia en el Éxodo, pues de veras que te pones en el lugar de Moisés y dices, no, 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 yo ya los hubiera mandado lejos, ¿no? Ya ya hubiera orado para que el Señor hiciera lo que realmente quería hacer en su momento. Pero fíjate que él aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Pero llega un momento ya cansado y llega un momento en el que él desobedece y entonces es anulado de entrar a la tierra prometida. Y mira que se arrepiente, mira que le dice a Dios, mira que le suplica y el Señor le dice, basta, basta, no más, ya. Puedes subir a tal monte y mirar hacia allá, ver la tierra de lejos, pero hasta ahí nada más. Y hasta ahí fue. Y puedes ver esta severidad, ¿verdad?, de este castigo, pero a medida que tú vas viendo toda la historia a lo largo, no solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, te das cuenta de cosas mayores que vinieron a la vida de Moisés, más que una tierra física que hoy pues todavía vemos, ¿verdad?, que hay una gran contienda en esta tierra de Israel. Y bueno, pues en el caso de Moisés, pues vemos que este hombre tuvo una comisión mayor, que ya era necesario que él estuviera ya siendo capacitado para lo que vendría. Y esto es formidable, hermanos, porque te puedes dar cuenta cómo el Señor es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Ya han pasado muchísimos años y siglos para pensar en Moisés, pero ahora vemos a un Moisés vivo, un Moisés en funciones, un Moisés al lado de Dios. Y hermano, es de esto te estoy hablando, que nuestro Dios hace que aun cuando nuestros ojos se cierren en esta tierra, tú los abras delante del Señor y puedas gozar de esa cercanía con Dios por la eternidad. Y esto es algo hermoso y es algo que el Señor quiere que lo empecemos a vivir desde este tiempo de vida, a partir de que tú empiezas a reconocer en tu vida a Jesús, pero también, y lo vamos a ver enseguida, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos va a dar testimonio si verdaderamente nosotros estamos con Él o no. Y eso es un indicador. Pero ahorita estamos en esta parte de la gracia. Estamos hablando de la ley y acabamos de leer en Romanos 6:14, que no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es esto que te estoy diciendo de la gracia? Bueno, pues aquí nuevamente menciona que mientras que esta esposa está bajo el régimen del primer esposo, pues tiene que obedecerle y tiene que alinearse. Sin embargo, si este marido muere y otro la toma por esposo, ahora ella, la esposa, pues tiene que adaptarse, ¿verdad?, a la nueva forma del nuevo esposo. Y este nuevo esposo no es otro más que Jesús. Y esta es la parte que aquí en nuestra Biblia vemos ahora la analogía, pero ahora de un nuevo esposo. Y es el príncipe de vida que es movido a compasión por nosotros y que con su sangre
siendo derramada está comprando nuestro rescate, nuestra liberación. Y fíjate que hay una parte muy hermosa cuando tú lees a los profetas. Y hace ratito yo estaba repasando un poquito a Jeremías y podía yo ver cómo este profeta da la idea cuando ve a una Israel y a una Judá como hermanas y las ve también como si fueran, aunque eran pueblos, las ve o las connota como esas esposas que fallan, que son infieles, que son malas, que hacen inclusive, eh, hacen vejaciones con ellas y quedan, dice la escritura, aún hasta en su propia sangre. Imagínate esa situación tan deplorable, tan triste. En el caso de una, pensemos en una esposa que ha sido avergonzada, que ha sido golpeada, que ha sido ensangrentada y que ha sido encima abandonada, pues pasa un varón y al verla se compadece y entonces la levanta y la lava, bueno, al levantarla, pues la lleva, la lava, la viste, la hace su esposa y entonces empieza un nuevo comienzo de esta mujer. Y ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde nos tenemos que ver nosotros, en esta parte de la oportunidad por medio de la gracia, que si vemos la historia completa en la escritura, pues vamos a ver desde lo que es el paraíso cuando se inicia con Adán y Eva hasta el último libro en donde estamos en esa isla de Patmos con Juan, en donde las bodas con el gran cordero pues están siendo reveladas a este profeta y a este apóstol Juan, a este apóstol amado. Pero también podemos ver por medio de este nuevo esposo compasivo, este príncipe de vida, este Hijo de Dios que es Jesucristo, también el momento desde la primera esposa que fue Eva hasta las bodas del Cordero. Y ve qué hermosa visión podemos tener de parte de este nuevo esposo que tenemos ahora, que es nuestro Señor Jesús, que por medio de su gracia, de su lavamiento, porque la ley, aunque era buena, aunque era justa, y te dije, era severa, también tenía dos cosas, hermano, hermana, familia querida, amigos, que no podía hacer la ley. Fíjate, la ley no podía, uno, primero, si confesabas el pecado, pues ser perdonado, ¿no? Número uno. Pero al ser perdonado, también ser lavado. Y no podía ser porque vemos después en el Antiguo Testamento todos estos sacrificios de animales que se hacían precisamente por el pecado del hombre. Hasta este último sacrificio único, total, completo y absoluto de parte de Jesús, en el que queda pagada toda la cuenta de todo aquel que cree en él. Y entonces dice en primera de Juan 1 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y estas dos cosas que son sublimes, hermano, esto es lo que viene a traernos en este tiempo la gracia. Por eso este nuevo esposo es mejor, es un esposo lleno de compasión, un esposo lleno de gracia, porque nos da cosas que realmente no merecíamos, pero Él por su amor incalculable, pues entonces nos posiciona ahora en otro nivel y ahora como compañeras para siempre de Él. Y qué hermoso. Aunque lo digo en femenino, estoy hablando de nosotros como seres humanos, en general, con Dios,
como iglesia, porque somos la novia de Dios. Y viene precisamente Él por una novia que lo anhela, por una novia enamorada, por una novia que está lista, por una novia sin mancha, por una novia sin arruga. Y por eso tenemos que estar pendientes siempre de nuestro atuendo espiritual también, de nuestro comportamiento, de cómo estamos nosotros delante de Dios. Y eso es algo que es una tarea que tenemos que ver, porque así como una esposa, ahora sí, hablando ya en un término ya más cercano, espera, ¿verdad? A lo mejor a un esposo que ha salido de viaje y pues bueno, lo va a esperar arregladita, a lo mejor mm, bañadita, ¿verdad? Perfumadita y toda la cosa, pues bueno, pues no, va a ser muy triste, ¿verdad? Que llegue y la encuentre fodonga y en chanclas y desgreñada y a lo mejor ni siquiera, bueno, descuidada, ¿no? Cero. Definitivamente el esposo va a decir, oh, entonces me hubiera quedado otro ratito más, ¿no? O no me hubiera ido para que ella hubiera sido siempre así, cuidadosa, ¿no? De sí misma. Y bueno, pues vamos a la otra parte que quiero decirte. La ley de este aspecto. La ley, hermanos, y nosotros nos revela el pecado. Jesús y nosotros nos revela las cosas que a Él no le agradan y que entonces nosotros nos tenemos que ir apartando de ellas. Y así como el Señor nos ha rodeado te decía yo, de la naturaleza, en donde podemos ver cómo llega un momento de vida, pero también un momento también en donde hay muerte y otro tiempo en donde se regenera. También Él, por medio de las personas que nos rodean, ha estampado también imágenes acerca de Él. Y fíjate, Él nos ha rodeado de un Padre para que nosotros podamos entender también por medio de este Padre natural que tenemos, el cuidado de un Padre eterno, de comprender el amor de un Padre eterno. Puede ser que a lo mejor en tu vida no haya habido esta figura, no esté presente a lo mejor una figura de un padre, a lo mejor como Dios hubiera querido que fuera tu padre. Pero Él es un padre amoroso. Pone también una madre para que tú conozcas a través de la madre el cuidado, la ternura, la protección. Y puede ser también que tú digas, bueno, mi madre no fue así, mi mamá me abandonó, mi mamá estuvo siempre lejos, mi mamá no me dijo que me amaba o mi mamá no fue tan amorosa. Bueno, ahorita vamos a ver eso. También nos ha rodeado de hermanos para que nosotros podamos reconocer a través de ellos el amor filial. Hay imágenes que yo he podido ver en este tiempo, en estos momentos de confinamiento, en donde se han visto pequeños, en donde son niñitos, yo creo que como de unos 6, y sobre todo en el Medio Oriente, para no equivocarme en qué lugar, en donde está como un anafre al fuego y están dos banquitos y un niñito sentado más chiquito, quizás tendrá unos 2 años, otro niñito más 5 o 6 años, que va carreando lo que va a guisar y se trae el arroz y se trae el agua y se trae verduritas y se trae lo que va a hacer en ese pues anafre o en ese recipiente que ya está al fuego y ándale, se pone él así a guisar y todo y el niñito chiquito lo observa y el otro ya cuando ve que ya está listo el platillo se va por el plato, se va por una cuchara, le sirve primero al hermanito, se lo
ponen su plato y ya después los dos están degustando de esta comida. Fíjate qué hermoso cuando tú puedes tener esa compañía, ese cuidado, esa ternura aún de tu propio hermano, de tu propia hermana. Y puede ser también que tú me digas, no, yo soy solo, yo no tuve a nadie, a mí nadie me quiso, XX, pero ahorita podemos ver eso. Pero también, hermano, fíjate, nos ha rodeado de personas que, aunque no han estado nuestros hermanos de sangre cercanos, el Señor te ha rodeado de personas amorosas, de personas que te han tendido la mano, de personas que a lo mejor nunca podrás regresarles un favor o no tendrás de qué manera pagar el amor o el cariño que te dan. Y ahí es donde nosotros podemos ver ese amigo que el Señor nos ha puesto, o amiga que el Señor nos ha puesto cerca para mostrarnos precisamente también su amor y su ternura. Y tú también podrás decir, bueno, es que yo nunca he tenido, han sido puros traidores, han sido esto más lo otro. Y puede ser que sí, pero todo eso, hermano, que ha venido en esas funciones que se han traslocado, no ha sido porque Dios las quiso así, sino porque la pecaminosidad del hombre ha llegado a niveles, a todos los niveles, y entonces se trastocan todos estos diseños originales y preciosos que el Señor ha designado desde los cielos y desde antes de la fundación del mundo. Pero todo esto se va restaurando, se va restituyendo, hermano. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener, que de a lo mejor un padre que no era así, o una madre, o un hermano, o de haber estado solos, Dios nos rodea de una familia. Y entonces ve, todas estas figuras el Señor las ha tenido presentes y nos las pone presentes en este tiempo a nosotros. Pero no quiero perder de vista por qué te estoy diciendo esto. El Señor en todas estas imágenes que pone, también Él se pone ahora como el nuevo esposo, te decía, como ese Ishi, esa es la palabra, fíjate, hasta la simple palabra, decir Ishi, es una palabra romántica, es una palabra hermosa de decir esposo, de decir tú eres mío y yo soy de ti, ¿no? Es una pertenencia, es una eh, comunión que se establece tan estrecha, tan amorosa, tan hermosa, y Dios anhela esa parte, esa palabra que también nosotros podamos pronunciarla hacia Él como ese esposo que nos anhela, que nos desea, que nos ama, que aún sabiendo cómo somos o quiénes somos, o que a veces ante nuestros ojos no nos vemos quizás como Dios nos ve, Él nos ve con una hermosura única y nos desea, dice la Escritura, pero celosamente, imagínate, no quiere que nadie te mire, que no seas para nadie más que para Él. Y así en la feminidad como en la masculinidad, así Dios nos anhela a nosotros. Y qué hermoso esta parte de la gracia. Y por eso esta parte que yo te estoy tratando de transmitir es la que tenemos que estar conscientes en nuestra vida o en este tiempo en el que el Señor está provocando en nosotros un nuevo ser. Y finalmente, quiero llegar a la parte tercera, que es la parte para mí más sublime que encontré, que es en el capítulo 8, en donde en mi Biblia dice que somos libres de la ley del pecado. Pero em, aunque seguimos con esta parte de la ley, el Señor nos muestra en este capítulo, y Pablo, pues a través también de esta escritura que él hace, nos habla de una ley de pecado, romper con esa ley de pecado y ver esta nueva ley que es la ley del espíritu de vida, que no es otra cosa más que Cristo. Por eso a lo mejor
con otras palabras que tú estás viendo aquí vas a decir, ay, la hermana de qué está hablando o Jacqueline de qué está hablando. Bueno, pues estoy hablando de lo mismo, porque si el Padre y el Hijo no son, el Espíritu Santo y Jesús son lo mismo. Y el Señor Jesús les decía a sus discípulos, ya cuando Él resucita, que era necesario que Él se fuera para que su Padre pudiera enviar al Consolador, pudiera enviar a otro igual que Él, al Paracletos, al compañero de nuestra vida, y que no estaría limitado como Jesús en su humanidad en estar solamente en un territorio, porque Él, Jesús, es 100% hombre y 100% Dios. Entonces Él no podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Tenía el poder, sí, pero no lo podía hacer. Era humano. En el caso del Espíritu Santo, tiene esta libertad de poder estar conmigo, de poder estar contigo. Yo no sé a qué distancia estés, pero si yo digo que está conmigo, también está contigo. Y está contigo en este momento como toda tu vida, es tu compañero, es tu guía. Y bueno, y ahorita vamos a ver esta parte. Pero sí, en este capítulo 8 empieza a hablarnos acerca de dos cosas importantísimas, que una es la carne y el espíritu, y que son obviamente diferentes, y que la carne es pues nuestra naturaleza humana, pero también nuestra naturaleza, vieja naturaleza, ¿no? Lo que es. Y nos menciona a través de esto que nosotros vamos entendiendo por medio de la palabra, que esta vida que nosotros tenemos en nuestra carne, pues es una vida débil, es una vida que es irremediablemente mala. Pues bueno, ya por ahí un prójimo hasta lo cantó. A lo mejor tú conoces a este prójimo que se llama Aute, que dice que qué terriblemente absurdo es estar vivo. Para él no había otra cosa, era estar absurdo. Pero para Pablo dice que nosotros queremos hacer lo bueno en nuestro espíritu, pero la carne es débil y caemos. Que también nosotros queremos hacer lo bueno, pero también nuestra naturaleza nos lleva a hacer lo malo. Y Pablo llega a la conclusión que ¿quién nos puede librar de esta carne, verdad? Que nos arrastra o nos quiere arrastrar permanentemente al pecado. Y bueno, pues el hombre puede tener muchos deseos, dice también la Escritura, pero solamente el Señor es el que corrige nuestros pasos. Yo a veces veo que como humanos, pues realmente tenemos muchas posibilidades, y veo que como humanos hemos hecho cosas formidables, pero también en otras, a veces por el amor nos comprometemos a hacer cosas también que se salen de lo que puede ser alcanzable, ¿no? Hoy recordaba una canción también, fíjate, Mi vieja naturaleza, te digo, en donde un prometido le dice a su prometida, le dice que si tú me pides lo que quieras, yo lo hago porque lo hago. Y dice, mira, bajaré hasta los mismos infiernos y sacaré a los diablos de la cola para que se confiesen y se confiesen sus pecados. Imagínate. Otra, dice que también va a sacar a los diablos de la cola y a cada uno le va a dar su pistola para ver si saben pelear. ¿Te imaginas? Y también dice otra cosa, que va a pedir que los pecados capitales sean buenos para merecer el cielo. Imagínate nada más la osadía que a veces tenemos como humanos, ¿verdad?, ante las cosas espirituales. Y bueno, te estoy hablando de la vieja naturaleza porque cuando nosotros
tenemos gustos, ¿verdad? Por estas cosas, pues bueno, pues ahora tú dices, ay, ¿cómo era posible que yo cantara esas cosas, no? Ay, ¿cómo era posible que yo cantara esa? O viene una frase en donde tú te puedes atar con tu boca y dices, no, 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 no lo voy a decir. Y ya estamos hablando de que hay un discernimiento y una intuición en ti mismo para poner un alto y entonces decir eso no. ¿Por qué? Porque aunque estamos en nuestra carne, ya esa parte espiritual ha sido también ya vivificada cuando nosotros aceptamos a Jesús. Y entonces esa parte que espiritual que estaba separada de Dios, ahora tiene una comunión con Dios. Eso es en nuestro espíritu, porque somos seres tripartitos, en nuestro espíritu se encuentra como primordial en el espíritu que podemos comunicarnos con Dios, número uno. Dos, una parte intuitiva en donde tú puedes, o el espíritu te da una inteligencia para que tú puedas elegir o decidir si eso es bueno o te conviene o no te conviene, si es necesario o no. Y esa parte intuitiva se vuelve muy sensible. Pero también está en la parte espiritual esta parte más latente de poder discernir entre el bien y el mal. Ya no va a haber excusa. Ahí ya tú vas a saber con la palabra leída qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada a Dios. Y si libremente, ¿no? Y tú quieres hacer lo malo, pues ya estás viendo ciertamente, ¿verdad? En qué territorios te estás metiendo, porque ya ahora conoces a través de la lectura, del conocimiento de Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Y si deliberadamente tú eliges eso, pues bueno, ya le vas ahí tanteando, ¿verdad? Hacia qué terreno estás pisando. Ahí ya no hay de qué no sabía. Y aún, hermano, cuando hay muchas cosas que podemos desconocer, esta parte no la podemos desconocer porque tiene fines eternos. Y esto es algo que ahorita, en este tiempo, lo estamos viendo de una manera muy sensible. Quizás tengamos personas, o quizás tú seas una persona que digas, oh no, esto tiene que ver con la iglesia o con la religión. Bueno, yo te digo, no, esto tiene que ver con el lugar a donde tú te vas a ir por la eternidad. Y yo te quiero decir, nunca lo he hecho, lo quise hacer en mis albores, ¿verdad? De mi juventud, quererme aventar, ¿verdad? De un helicóptero, pero no fue posible. Pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que yo me quiero aventar o nos vamos a aventar tú y yo, pero tú que sabes igual que yo cómo tiene que estar mi paracaídas para que yo pueda eh, caer sin problema y poderlo abrir sin problema. Entonces, bueno, yo te quiero decir en esta hora que si tú ves que yo ya me voy a aventar, pero tengo una situación en donde ya me voy a aventar y tú estás viendo que no está bien mi paracaídas, me dirías, no te avientes porque no está bien, te vas a matar. ¿Tú me lo dirías? Bueno, pues si tú fueras el que te fueras a aventar del helicóptero y yo estuviera viendo esto, yo te lo diría. Y por eso ahora te lo estoy diciendo. Estos temas, esta convicción de lo que nosotros estamos teniendo en este tiempo es para nuestra vida eterna, es para muerte o para vida. Y por eso es tan importante que en este tiempo tú tomes una decisión. Este es el tiempo para que tú puedas comprender estas cosas y ya no estés jugando porque puede ser la carne, te dije que es débil. A lo mejor tú quieres hacer las cosas buenas, pero el querer no es suficiente. El creer no es suficiente tampoco, porque dice la escritura que los demonios creen y tiemblan, pero están en un estado de condenación.
del que ya no podrán salir libres. Pero nosotros ahora en este tiempo de vida sí podemos ser libres, libres precisamente de toda condenación, libres de poder elegir en este tiempo de vida por una vida eterna, una vida que nos está ofreciendo el Señor y que no nos está costando a nosotros más que el creer, pero también el que iniciemos una nueva temporada con Él, en el que vayamos caminando con Él. Y esta parte de la carne, pues es también que reconocer que es una parte que nosotros tenemos que ver que es impía, no quiere nada con Dios, no quiere de veras nada con Dios. Y esa es nuestra vieja naturaleza, porque esa fue finalmente la decisión que se tomó en el paraíso, de tomar mis propias decisiones y dejar a un lado la voluntad de Dios. Pero ahora el Señor viene nuevamente a restablecer esa comunión, esa coinonía con nosotros, esa cercanía con nosotros. Y entonces ahora Él envía a su Hijo y a través de Él y por medio de Él y también para Él es que nosotros estamos ahora en estas charlas, porque es para nuestra vida y es para vida eterna. Es para que tú puedas en este tiempo entender estas cosas espirituales. Y fíjate que la carne irremediablemente no va a querer agradar a Dios y esta carne, quiero que tú lo veas porque así es, se corrompe, se va a corromper en una tumba y no termina ahí la vida, ¿no? La vida, los restos mortales quedan ahí, pero el alma, dice la Escritura, y yo le creo a la Biblia, vuelve al Creador que la formó. Entonces, ahí es donde nosotros estamos. Fíjate que a veces el ver determinadas series te proporciona también cosas en donde, vuelvo a decirte, Dios pone sellos. Y de las águilas nosotros tenemos en la cristiandad, ¿verdad? Imágenes muy hermosas que el Señor ha dejado también en la Escritura, pero yo te quiero mencionar esto. Hubo en África, que hicieron una recuperación de águilas, que habían estado lastimadas o que estaban en peligro de extinción y fueron ubicadas, adormecidas, se les colocó un dispositivo para ubicar en dónde estaban, XX, todo esto, pero una de ellas estaba muy lastimada y para poderla recuperar a esta águila, la tuvieron con otras aves, pero estaba tapada de sus ojos. Entonces, de vez en vez, cuando la alimentaba el entrenador, pues destapaban los ojos y trataban de establecer también por medio de un guante protegido, este hombre, pues también tenía al águila ahí encima de su brazo, pero también quería de alguna manera familiarizarse, si se puede decir así una palabra, con ella, y pues en otros momentos pues nuevamente la volvían a tapar y seguía su recuperación de su patita. Llegó el momento en el que ya esta ave tenía que empezar nuevamente con el vuelo y otra vez empezar a vivir la vida natural que le tocaba vivir, pero en un momento de este tránsito, al destapar sus ojos, este animal visualiza otro que están, por cierto, ellos acostumbrados a cazar, y entonces enterró sus garras, ¿verdad?, en el entrenador de una manera muy fuerte, ¿no? De una manera, aquí había notado yo, con la braveza y la ferocidad que tienen también las águilas. Y fíjate cómo en su naturaleza, aunque a lo mejor hubieran querido el comportamiento quizás de una paloma, pues un águila jamás será una paloma, porque su naturaleza es así. Es fiera, es brava, ¿no? Es cazadora y sobre todo pues está acostumbrada
a una forma diferente. Bueno, pues la carne, hermanos, así es. Si nosotros permitimos que nuestra carne tome control de nuestra vida y nos dejamos guiar por ella, pues realmente es un alcance de maldad que tiene la carne muy grande. Por eso es importante que nosotros siempre estemos en esa reflexión, en esa meditación, en ese valorarnos nosotros, ¿verdad? Acerca de cómo va nuestro crecimiento, cómo vamos avanzando en estas cosas espirituales o en esto de Señor. Y fíjate que Dios no va a mejorar al hombre. Dios va a destruir esa naturaleza, pero también va a crear una nueva naturaleza en nosotros. Y de nosotros pues va a depender también que nosotros podamos ir avanzando en esto. Y después de que habla en el capítulo 8 acerca de la carne, y ya veíamos estas cosas que no puede cambiar porque simplemente no puede, dice, quiero leerte en Romanos 8, 6, 7, 8 y bueno, vamos a leer hasta el 9. Dice, porque el preocuparse de la carne es muerte. No lo dije yo, está escrito en la escritura, Romanos 8:6. Dice, pero el ocuparse del espíritu está con mayúscula, es vida y es paz. ¿Tú quieres tener en tu vida paz? ¿Quieres tener en esta vida también una vida eterna, una vida diferente? Pues bueno, pues entonces andemos por las cosas del espíritu. Dice también en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu con mayúscula, y si es el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de fácil. Y fíjate, hermano, que es importante que nosotros entendamos que no tenemos ya condenación. Dice la Escritura que ya no hay más condenación en aquellos que hemos aceptado al Señor. Ya no tenemos más condenación, ya tenemos esa parte restaurada con nuestro Dios y ahora podemos nosotros ser amigos de Dios, podemos acercarnos a Dios sin ese temor, pero también podemos acercarnos en cualquiera de las situaciones en las que nosotros nos encontremos. Porque fíjate, hermano, que el alma o en el alma está la parte intelectual, está en la parte de nuestra mente, están los pensamientos, esa es una. También en nuestra alma se encuentran los sentimientos, pero también en nuestra alma se encuentra la voluntad. Y el pecado, hermano, te decía, no es que se muera. Mientras estemos en esta tierra, el pecado va a existir. Pero lo que sí, hermano, en nuestra vida y cada uno en su propia manera, en su propia singularidad, sabemos qué pecados son los que tenemos o qué área de nuestra vida es la débil. No sé si tú has escuchado esa idea de que pues cuando aparecen telarañas en tu casa estás limpia y limpia las telarañas y limpia las telarañas y vuelven a aparecer las telarañas. Y entonces la resolución no es la limpieza, ¿verdad?, de las telarañas, sino el darle completamente una resolución y es encontrar la araña y matarla para evitar que esas telarañas estén. Bueno, pues así es con el pecado. Tenemos que llegar a la raíz de cuál es eso, el pecado que nos quiere dominar, para que desde la raíz, hermanos, nosotros podamos llevar una batalla y con la ayuda del Espíritu Santo
y de nuestro Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros, nosotros podemos ir venciendo y ganando estas batallas. Nosotros somos liberados del poder del pecado, sí, definitivamente, de esta manera que te estoy diciendo, tratando con él, pero desde el punto de cuál ha sido la raíz. Y a lo mejor tú eres el primer cristiano que viene a conocer del Señor, y el Señor te ha revelado que familiarmente hay cosas que se están repitiendo generación tras generación. Puede ser quizás divorcio, que hay divorcios en las familias. Bueno, pues esa es una maldición, eso es algo que viene generacional, marcando, y nosotros en Cristo Jesús podemos cerrar esas maldiciones que vienen generacionalmente reproduciéndose en nuestras vidas. Pero también quizás en un momento de nuestra vida algo nos aconteció y entonces nosotros tenemos que llegar a la raíz para poder saber en dónde está el origen, poder pedirle al Señor que nos dé discernimiento y cómo poder salir de ello, y el Señor nos ayudará, el Señor nos dará la salida. Por otro lado, también en nuestra vida, así como en nuestra niñez, nuestros padres nos decían o nos daban indicaciones acerca de las cosas que teníamos que hacer de continuo como hábitos, y fueron excelentes para toda nuestra vida porque han marcado las personas que somos y en lo bueno, pues también Dios a través de su palabra te va a ir instruyendo, te va a ir dando puntos que tú tienes que ir haciendo para que este proceso que vamos llevando de santificación vaya avanzando y no estemos estacionados o estemos, como decirte, estemos detenidos, ¿no? Sino que vayamos avanzando. Y esta obediencia habitual, pues definitivamente va a provocar en el Señor, pues nuevas y buenas cosas en nosotros. Ya habíamos leído que se ha vivificado nuestro espíritu, y quiero nada más decirte 3 cosas finales, ya para terminar. Una, de veras que el tiempo se ha ido rapidísimo, rapidísimo. Yo quisiera estar perique, pero porque hay mucho realmente que decir de esto, pero fíjate que hay algo, estas 3 cosas son fundamentales que para mí son cosas que no tenemos que perder de vista y son indicadores, te lo dije al principio, creo que de esta charla. Cuando el Espíritu de Dios viene a ser morada en ti y su presencia está en ti, y de esta forma lo quisiera ejemplificar para hacerlo más sencillo. Ojalá que no sea más difícil, ¿verdad? Que tenga que explicar el ejemplo. Pero cuando tú llegas a una casa, cuando tú llegas a formar un hogar o a ser parte de un hogar, te empiezas a dar cuenta a lo mejor de que el marco de la puerta pues no está completamente pintado, o está un poco deteriorado, o tiene algunas cosas que necesitan mejora. A lo mejor por ahí te das cuenta que un vidrio está roto, o que cuando llueve se está filtrando el agua y eso es un problema. Te empiezas a dar cuenta a lo mejor que hacen falta cosas y que es necesario suplirlas. Te vas dando cuenta que a lo mejor hay cosas que ya no tienen que estar porque están ocupando un mayor espacio, y puede ser o un mueble quizás más pequeño, más funcional en lugar del que tú tienes, y lo cambias. Bueno, todas estas cosas que se van cambiando, estas mejoras, estas aportaciones, solamente se pueden hacer cuando tú eres parte o estás presente en ese hogar. Si el Espíritu Santo está presente en tu vida, Él no como una visita, así que viene y se va,
o que a veces tú lo invitas y en otras pues lo dejas afuera o no le abres la puerta, ¿no? Es triste, pero pues puede ser que me han contado, ¿verdad? Que se pueden hacer esas cosas, que el espíritu va a buscarte y no le das entrada. ¿Por qué? Pues porque sabes que lo que estás haciendo adentro pues te gusta y lo disfrutas y no quieres que se acabe y lo quieres vivir porque estás joven, porque es la primera vez que se te presenta y cómo lo vas a desaprovechar. Yo doy todo y te acuerdas de aquel enamorado, ¿verdad? Que quiere que los diablos se confiesen. Y pues ¿cuándo? No, cero. Pero el espíritu está fuera. Bueno, pues hasta que el espíritu no está dentro, como parte de ti, dentro de tu hogar, es hasta ese momento cuando todas estas mejoras el Señor las va a ir haciendo. Y qué mejor que sea Él al calor del hogar, porque fíjate, hasta la palabra hogar tiene esa estructura. Las palabras son formidables, a mí me encantan las palabras. Y precisamente esta palabra de hogar viene de hoguera, de ese fuego alrededor de una familia que los reunía para hablar, para platicar, para direccionar, para corregir, para compartir. Es hasta el momento en el que el Señor forma parte de ti, en tu hogar, en tu propio corazón, en tu propia casa, cuando el Espíritu empezará a moverse. Y esa es la parte fundamental que tenemos que tener, pero bien cierta, hablando del Espíritu Santo. La segunda es el que te da un testimonio de tu parentesco. Y esta es una parte que a mí me gusta mucho, porque cuando tú, tú ya has visto partir a tu padre, fíjate que esa parte de la paternidad en los seres humanos es importantísima. Y el Señor ha dejado en la Escritura esto de que nosotros, dice que por el Espíritu, nosotros podemos clamar a nuestro Padre Celestial diciéndole Abba. Y esa es una palabra hermosa, cariñosa, muy tierna de decirle, de dirigirte a Dios. Así como a Jesús le gustaría que tú le dijeras Ishi, al Padre le encanta oír que tú le digas Abba. Y cuando el papá oye de su pequeñito, ¿verdad? Que está a lo mejor aprendiendo a gatear y ya se cansó o tiene hambre o tiene sueño o quiere sentir el hombro del papá y va el bebé y le dice, pa, pues bueno, es como cuando tú necesitas ese abrazo, ese cariño, esa protección, pues tú puedes clamar a Abba. Y esto es algo que el Espíritu Santo te da testimonio a ti cuando tú puedes clamar Abba Padre o Papá y te estás dirigiendo a Dios, entonces hay una buena comunión allí. No es el Señor de los cielos porque está bien lejos y ahora está, pues, hay una serie, ¿no? Podemos estar equivocados, pero imagínate cuando tú clamas al Padre de todo lo creado, al Dios Todopoderoso, ¿qué no te dará con ese acercamiento que tú haces a Él? Pues todo, hermano, porque es tu papá, ¿no? Y dice que Él nos da testimonio de nuestro parentesco al decir nosotros, Abba Padre. Segunda cosa, no se te olvide, esto es importantísimo. Si no me entendiste todo lo demás, pues no importa. Pero estos tres, no se te olviden. Uno, el Señor quiere morar en tu hogar, en tu corazón. Dos, el Espíritu Santo te da testimonio de que eres su hijo y tú puedes clamar a Abba Padre. Número dos. Y número tres, importantísimo, que a lo mejor nosotros, hermanos, no sabemos orar, pero fíjate que el Espíritu Santo tiene un ministerio de oración poderoso que aun cuando nos oye orar y dice, ¿no sabes orar? O no estás utilizando o empleando las palabras precisas, entonces Él traduce al lenguaje espiritual lo que realmente necesitas y entonces Él
clama al momento que tú estás orando y clamando y está hablándole y dirigiéndose a Abba y diciendo lo que tú quieres, ¿verdad? Y lo que tú necesitas. Y entonces la respuesta vendrá. Fíjate qué hermoso. Y bueno, pues con estas tres cosas que te acabo de decir, de esta presencia preciosa en el momento de nuestra santificación, es como nosotros podemos ir ciertos de que ya estamos en ese proceso, de que ya estamos nosotros en ese camino de la nueva criatura que el Señor quiere formar en nosotros porque Él es bueno y Él es enormemente amoroso con nosotros, que somos sus hijos. Y bueno, pues yo te invito porque lo próximo que vamos a ver, pues también tiene su parte formidable y aquí yo ya estoy viendo que ya me están poniendo aquí los focos en rojo y que me están diciendo señales de humo que pues tenemos que terminar. Pero yo quiero decirte que ha sido un placer estar contigo en esta hora, que aunque se tardó un poquito esta clase o esta reunión, pues yo espero que haya aportado algo a tu vida, porque a la mía ha aportado mucho y bueno, yo disfruto mucho, pues ahora es raro hablar conmigo misma, ¿no? En la pantalla, pero yo sé que del otro lado estás tú y aunque yo no te vea, tú sí me ves, pero yo te digo con todo mi corazón que Dios está con nosotros, que tenemos que confiar en Él y que tenemos que esperar a que todas estas cosas que están sucediendo nos traigan nuevas formas y seamos nosotros renovados, que seamos diferentes a los que entramos al confinamiento y ahora que vamos a salir, primero Dios, todos con bien, pues nosotros podemos hablar de qué fue lo que hizo el Señor en este tiempo que estuvimos en confinamiento. Pues bueno, te envío un abrazo muy cariñoso, decirte que qué gusto poder saber que tú estás escuchando este mensaje, que me has tenido paciencia y que de alguna manera estamos cercanos por medio de este medio y decirte que nuestra oración cada día es por ti y por tu familia y porque el Señor renueve su espíritu en ti. Y bueno, pues vamos a dar gracias. Gracias, Padre, por esta hora, por este precioso momento que nos has dado. Deseamos con todo nuestro corazón, Padre, que seas tú el que estés provocando en nosotros esa hambre y sed de ti. Querer acercarnos a ti, porque ya no hay más barrera entre tú y yo, porque tú, Jesús, has venido a morar en mi corazón y yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y ahora como mi hermano, pero también como mi ayudador en el cielo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres hermoso y porque tú has hecho y traído a mi vida grandes cosas en este tiempo y desde el tiempo que yo te conocí. Te alabo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo mismo deseo para cada escucha de esta sesión. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y muchas gracias, hermano, que también estás con nosotros y nos seguiste hasta el final. Pues que tengas un precioso tiempo alrededor de tu familia y recuerda lo que te dije de la hoguera, todo lo que se puede compartir es también algo que le agrada al Señor. Y bueno, pues hasta la próxima y sigamos con la lectura de Romanos. Hasta pronto, hermano.